Listo. Bueno, ahora sí, compañeras y compañeros, iniciamos esta sesión. Esta es la segunda sesión y hoy tenemos objetivos categoriales específicos, ¿no? La clase pasada fue entender básicamente una cosa muy importante que es el concepto de modo de producción. Un modo de producción, ya lo hemos visto, ¿no? Es un modo de producción que en realidad tiene como subtítulo la reproducción de la vida, ¿de acuerdo? Reproducción de vida. Es decir, somos un organismo complejo, ¿no? Que para llamarnos genéricamente a esos organismos complejos, les llamamos de una manera más fina una formación económico social. Así se llama, ¿no? Y esa formación económico-social incluye, por supuesto, la dimensión de la economía, pero también insistir que también la política. Nuestro representante de la esfera de la política es la discusión del Estado, ¿no? Dependiendo del tipo de Estado que tiene una nación, va a ser el resultado social que puedan alcanzar, ¿no? No es lo mismo vivir en una monarquía, aunque sea después como monarquía constitucional, ¿no? Que en una república, donde ya no es el rey, sino son los poderes, ¿no? Todo eso se lo debemos a la Revolución Francesa, ¿no? La república, ¿no? O sea, pasamos el poder de lo divino, lo bajamos a la tierra. Nada más que no llegó a las bases populares, ¿no? Se quedó en la clase burguesa hasta el momento, ¿no? Pero sí se entiende que dependiendo quién gobierne un país o una formación económico-social, va a significar un tipo de evolución, ¿no? En un sentido o en otro, ¿no? Es decir, la evolución tiene un sentido de desarrollo. Recuerden, dijimos, la palabra formación, ojo aquí, formación no es algo ya completo. Nunca. Sino que está en constante movimiento. Te das cuenta que hay un proceso, un metabolismo, ¿de acuerdo? Entonces, formación nos recuerda a la noción de metabolismo. O sea, ¿qué hay después de la muerte? Pues más vida, ¿no? A lo mejor ya tú no en lo particular, ¿no? O quién sabe. No descartemos ahí nada, ¿no? Pero es un hecho que en tanto especie seguimos adelante. Qué bonito, además es como poético, ¿no? Yo sí les quiero recomendar, ahí se los voy a poner en el grupo, a un libro de Leonardo Boff, que piensa, su hipótesis es esta, ¿no? De que el planeta es un ser vivo en sí mismo, o sea, no es un lugar donde hay vida, sino que es una vida en sí, porque pues para producir la atmósfera, para producir el ecosistema que genera, con los desiertos, con los bosques, hay una complejidad en su metabolismo, ¿no? Y esa complejidad no es así un accidente ciego, ¿no? Sino que pertenece a un ente biológico. Es decir, que el planeta Tierra es un ente vivo. Y dices, ay caray, ¿eso qué significa, no? Cuando una ciudad está en relación económica con un bosque, o que te quieres llevar territorio sagrado de una comunidad, ¿no? O que te achilillas el agua, ¿no? Le cierras la llave, ¿no? Imagínate la Coca-Cola, hay poca agua, pues asegúrate la producción de este año, ¿no? Y pues obviamente que Coca-Cola debe tener unos aljibes, o sea, que lo que quiero decir es que no podrías tú competir como una unidad doméstica la capacidad de acaparamiento que tiene una empresa de ese calado, ¿no? Entonces, nuestra relación con ese ente vivo pasa a través de cómo utilizamos los recursos. O mejor dicho, cómo nuestro proceso social está inmerso en el proceso natural también. Es decir, nosotros al mismo tiempo que social también estamos haciendo un metabolismo natural. ¿Sí me explico con eso? O sea, son dos dimensiones, compañeras y compañeros. Y aquí con lo de las dimensiones,
me quiero detener un poquito porque vamos iniciando, no quiero que se me asusten. ¿Todavía se pueden cambiar o ya no? Entonces vámonos más recio. No se crean. Para nada, para nada. ¿Vamos bien hasta ahorita? ¿Tiene alguna pregunta? ¿Seguros? ¿Se va entendiendo hacia dónde vamos? Qué bueno. Que por cierto, hoy ya vamos a tener nuestra primera lectura, compañeras y compañeros. Se las voy a pasar ahorita justo al terminar la clase al grupo. Va a ser un texto de Isaac Illich Rubin, que es este libro, y se los voy a pasar por PDF, por supuesto. Quien lo quiera completo también está disponible en la red. Y bueno, ustedes lo van a conocer y lo vamos a discutir. Solamente lo voy anunciando. Y bueno, hemos visto esta perspectiva, pues, ¿no? Es decir, nos hemos colocado a las formas humanas como especie. Es decir, que tiene sus leyes de evolución, de desarrollo, ¿no? Y entonces, a través de millones de años, creo que la humanidad hemos estado aquí en este cotorreo 4.300 millones de años, ¿no? Y en esos 4.300 millones, entre todas y todos hemos construido lenguaje, ¿no? Hemos construido filosofía, ingeniería, ¿no? Antes lo importante que era un río, ¿no? Para establecer una civilización. O sea, hemos estado ensayando formas de gobierno, ¿no? Imagínense Ramsés II así diciendo, ¡ay, caray! ¿No? O sea, una forma estatal intensa, ¿no? Pero que generaban un proceso económico fuerte. Imagínense construir unas pirámides así, ¿no? Que los gringos, bueno, no los gringos en general, sino algunos dicen, no, no fueron ellos, fueron los extraterrestres, ¿no? Dices, oye, qué poca confianza tienes del trabajo humano, ¿no? Pero empiezas a ver, pues, lo que quiero transmitirles con esto es de que la especie humana, a través de 4.300 millones de años, ha ido evolucionando tremendamente sus formas de organización entre sí y con la naturaleza. O sea, es algo nuestro, pues, ¿no? O sea, no es de que, no, ahora sí vamos a considerar la naturaleza. No, es que nosotros somos naturaleza, ¿no? Hay una forma ya de relación con la naturaleza. Otra cosa es que ahorita haya sido ocultada por la cosificación que sistemáticamente el capitalismo produce en todas sus relaciones, ¿no? Incluyendo la naturaleza. La crisis climática no es un asunto de que pues, ahí se le cayó a alguien unos químicos, ¿no? Sino el asunto de que el mercado capitalista cosifica necesariamente todo porque todos los activos de valor aparecen como mercancía, incluyendo el planeta, ¿no? Entonces, a ella le vamos moviendo al entendimiento de los procesos una vez más, ¿no? Y con esto en mente, ahora sí pasamos a 4 elementos que en esta mañana tienen que estar presentes, ¿no? Uno de ellos es la multidimensionalidad. Es decir, la realidad concreta que vivimos no es nada más de una dimensión. Es decir, hay diferentes dimensiones de un montón de procesos, ¿no? Por ejemplo, en mi día a día, ¿no? Así para un ejemplo asequible de esto, ¿no? Que puedo ir a nadar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, en lo personal, tengo acceso a una alberca pública y nado, ¿no? Sí, desarrollo esa actividad. Pero para que haya habido esa alberca, pues quiere decir que hay un tipo de política en específico en el municipio, ¿no? Y que esa política se pudo haber desarrollado porque le llegó una repartición de presupuesto federal importante con una lógica, ¡pum!, ¿no? Entonces, y ese país pudo haber generado ese presupuesto porque sus exportaciones se han aumentado y de repente se encadenó un proceso global, ¡pum!, es otra dimensión, ¿no? Y ese proceso global, ahorita, como está la guerra entre Estados Unidos y China, pues entonces también hay una problemática muy seria en todos los ámbitos de la circulación de capital y eso lo determina, ¡pum! Entonces, el que yo nade en cada brazada
En cada respiración estoy contenido en muchas dimensiones. ¿Sí me explico con esto? Hay muchos niveles de determinación dimensional. De repente yo puedo traer en la cartera, traigo 100 pesos, vamos a decir, ¿no? Hay una decisión en el Banco Central, hay una decisión en Hacienda que producen ahorita de repente una devaluación brutal del peso con respecto al dólar a 39 unidades por dólar. Eso que pasó allá modificó la realidad concreta de mi cartera, porque esos 100 pesos ya no valen 100 pesos. O sea, su valor bajó. Aunque nominalmente sigue siendo, fíjense, nominalmente siguen siendo, en la dimensión del valor se redujo. ¿Sí queda claro esta imagen? Es muy importante esta imagen. Es muy sencilla en realidad, pero es muy profunda, porque estamos reconociendo que en una expresión material pueden existir muchas dimensiones de determinación. ¿De acuerdo? Un ejemplo matemático, ¿no? ¿Cuánto es 7 por 2? Acá, compañeros, llevamos 2, 3 que llevábamos del anterior. Y los... Estos son los que se ríen. 7 por 2. Y otra vez. Bueno, no es el objetivo. Sé que vienen de ecuaciones diferenciales ahorita y que sí los veo como vienen llegando, ¿no? 14. Estamos de acuerdo, ¿no? Lugar seguro. Wow, esto sí lo tengo que platicar con mi llegas, ¿están de acuerdo, no? Nada, es cierto. Oye, un taller de las tablas de multiplicación. Qué mala onda, ¿no? Discúlpenme. Pero bueno, estamos de acuerdo que esta es la operación, ¿no? Esta la reconocemos en su dimensión. ¿Cómo? Fíjense, aquí antes de que se me olvide, en su dimensión dije, ¿no? En su dimensión. ¿Qué es eso? Hay una dialéctica entre magnitud y cualidad. Los grandes físicos cuánticos dicen, en última instancia, todas las expresiones de materia son determinado nivel de energía. ¿Sí se entiende eso? O sea, la sustancia universal es un montón de energía. Y esa energía existe, tiene magnitud, ¿no? O sea, no es lo mismo estar a un ladito de una roca de la playa que a un ladito de una roca de cobalto 60, material radioactivo, ¿de acuerdo? Pero eso no quiere decir que la otra piedra no esté emitiendo su nivel de energía. Pero sí quedamos claros, ¿no? O sea, la visión es que todas las expresiones materiales son una expresión de magnitud de energía. Y que esa energía existe, pues, ¿no? Es decir, tiene su magnitud, pero no nomás tiene su magnitud, sino que también tiene su cualidad. Es decir, el agua, ¿no? Cuando está así, a temperatura ambiente, está tranquilona, ¿no? La ves y dices, hasta le haces así poquito a la olla y ves la onda y todo, ¿no? Su nivel de energía. Pero ¿qué pasa si la ponen a hervir a 100 grados a nivel del mar? Compañeros, eso sí lo vimos en la secundaria. Exacto. ¿Y qué proceso empieza a generar? Se evapora. Entonces hay un cambio en la materia debido al cambio en la magnitud de su temperatura. ¿De acuerdísimo con eso, no? Fíjense lo que estamos diciendo. Todo proceso social tiene una magnitud. Totalmente, ¿no? El PIB, 5.2, 3. O sea, hay magnitud. Y de ese proceso existe, o sea, materialmente es existente porque veo su expresión de energía. Es decir, tiene una cualidad.
¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que significa estar en su dimensión. Es decir, una dimensión va a tener una magnitud, para que sea dimensión, o sea, para que sea una esfera, tiene magnitud y tiene cualidad. ¿De acuerdo? ¿Puede haber cambios en las dimensiones? ¿Puede cambiar la magnitud? Va a cambiar la cualidad. La nueva cualidad puede exigir un aumento de magnitud o una disminución. Es decir, hay una dinámica permanente entre estos dos elementos. En toda dimensión, y más en la dimensión que nos interesa a nosotros, que es la dimensión de la reproducción de la vida, del modo de producción, de la historia de la formación económico-social. ¿Sí vamos? Vamos abriendo las categorías, o sea, vamos asomándonos y vamos abriendo estas perspectivas. Entonces, los 4 elementos de hoy, insisto, ¿no? Uno de ellos es reconocer que este proceso que estamos analizando, porque esto va a ser fundamental a la hora que analicemos el mercado, porque el mercado es una energía también, y tiene magnitud, pero también tiene cualidad. Entonces, vamos a abordarla de esa manera científica, ¿no? Pero decíamos, ¿puede haber cambios en la dimensión? Sí, puede haber cambios en el entorno. Por ejemplo, por eso puse el 7x2, que no me pudieron contestar. No se crean. Aquí hay un proceso que está en una dimensión, 7x2, 14. ¿Hay magnitud? Sí. A ver, vamos a tener que hacer el ejercicio del sí. Aquí hay un proceso determinado por esta breve operación. 7x2, 14. ¿Hay magnitud? Sí. ¿Hay cualidad? Sí. ¿Cuál es la cualidad aquí? No. No se preocupen, no lo vamos a contestar en este momento. Pero está interesante, ¿no? Si de repente puedo decir 7 manzanas por 2 manzanas, 14 manzanas, ¿hay cualidad? Sí. Es decir, ya estamos hablando de algo, pues, ¿no? De una cualidad, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, es un jueguito. Pero siempre todo proceso social que se dimensiona tiene estas 2 características y muchas combinaciones, incluso las polares. Las polares son utilizadas por lo regular para procesos de modelaje de abstracción, como por ejemplo el vacío, ¿no? Que cae una pluma igual que una bola de boliche. Dices, no, no puede ser, al vacío sí, ¿no? Es decir, son abstracciones ya fuertes que nos permiten ver mecanismos, nos permiten ver la dimensión en su proceso. ¿De acuerdo? Pero nada más para irlo puntuando, ahorita llegamos allá. Antes, hemos dicho, la realidad es multidimensional porque no solamente se expresa en dimensiones que tienen magnitud y cualidad, sino que estas también mantienen permanentemente transformaciones. Por ejemplo, pensemos en este ejemplito. Si yo le pongo aquí un signo negativo, ¿qué pasa con esa operación? Cambia el resultado, ¿no? ¿Qué tengo que hacer? Fíjense, de las ecuaciones diferenciales a la multiplicación, pero hemos llegado más profundo en el pensamiento, compañeras y compañeros. ¿Qué quiere decir? Esto estaría funcionando como una perturbación, ¿no? Es decir, cambia el sentido de la dimensión. Tiene otra magnitud. Por lo tanto, va a tener también otra cualidad. ¿Sí se entiende hasta aquí? Es un ejercicio que lo vamos a ir mencionando repetidamente porque es una forma muy sencilla de entenderlo. Pero lo que quiero decir con esto es de que esta multidimensionalidad no solamente significa que están ahí unas a un lado de otras, sino que hay procesos en los cuales pueden fusionarse o combinarse. ¿De acuerdo? Hay una combinación posible de esas dimensiones. E incluso hasta puede saltar de una a otra. Es decir, así como cuando se descubrió el electromagnetismo, ¿no? De que hay una conexión que precisamente entre la materia y la energía, ahí pues entonces igual acá. En la realidad social es multidimensional
y todas sus dimensiones son combinables, ¿no? Entonces, pues eso nos abre la perspectiva y esto nos llevó a este segundo elemento de los 4 que estamos planteando hoy, la noción de proceso, ¿de acuerdo? Es decir, perfecto, tengo una dimensión con magnitud y cualidad, pero aquí hay un proceso que vamos a usar este símbolo para señalarlo. ¿Qué quiere decir? Que hay metabolismos específicos. Es decir, el crimen en Zaguayo, Michoacán, es un proceso particular. ¿Está inscrito en la multidimensionalidad? Sí, pero es un proceso particular. Las políticas de Estado chinas contra COVID es un proceso particular. ¿Está conectado con la organicidad general? Sí. Entonces, proceso es una especie como de partición, o sea, como de abstracción, o sea, que tú puedes agarrar, puedes analizar directamente un metabolismo específico de un todo complejo. En medicina, ¿no? O sea, te veas el nefrólogo, ¿no? El del riñón. Te ve amarillo y dices, no, pues obviamente que él está haciendo abstracción de tu cuerpo con respecto al funcionamiento de un órgano en especial. ¿De acuerdo? Y el nefrólogo te va a ver de esa manera, el neurólogo te va a ver desde, ¿no? Te va a ver otros aspectos, ¿no? Es decir, cada uno de los procesos tiene su particularidad. Pero ojo, esa particularidad no está solita, no está volando nada más, sino que está conectada. Nada más que nuestra conciencia, compañeros y compañeros, en tanto especie humana, de acuerdo con Leonardo Boff, nos diría que nosotros como especie somos la parte consciente del proceso natural. Entonces, por lo tanto, abstraer un proceso en lo particular sería una de las posibilidades de la conciencia humana. Es decir, la ciencia misma, hacer ciencia, es un proceso de abstracción, es decir, quitar un proceso en particular de su entorno general para analizarlo, sin perder la riqueza de su metabolismo. Esa es la noción de proceso desde esta perspectiva. Ejemplos, ¿no? Pues ¿cuánto llevamos utilizando el carbón en la producción económica? O sea, nos podemos dar cuenta en lo particular que es un asunto del carbón, ¿no? No olvidamos que ese asunto particular impacta al tipo de modo de producción en lo general, ¿no? Es decir, vamos saltando entre dimensiones, a eso me refiero con multidimensional. Por eso hay que estar pues atentos porque pues dependiendo, ¿no?, en qué dimensión es la que estemos discutiendo serán los resultados, ¿no? Entonces, hasta aquí vamos bien, ¿no? Ya, además ya tienen claro que 7 por 2 es 14. Que dicen, no se le va a olvidar, no nos lo va a perdonar, ¿no? No, no es cierto. Solo es cuestión de hoy. Ay, ¿cómo vamos? ¿Bien? Llevamos 2, ya nomás nos faltan 2 más. Multidimensionalidad y proceso, ¿de acuerdo? Proceso también en general, podemos pensar en una célula, ¿no? Cuando se duplica, ¿cómo se llama ese proceso? ¿Se acuerdan? Precisamente. Meiosis, mitosis. O sea, pero sí se acuerdan, ¿no? Cómo de repente empieza así, ¿no? Ese es un proceso. Sí. Sí. Entonces, como economistas, compañeros y compañeras, tenemos que voltear la realidad social de nuestro país y del mundo y lo vemos a través de sus ojos de proceso. Es decir, ¿cuál es el punto fundamental? ¿Qué tipo de metabolismo? ¿Qué contenido tiene? No es lo mismo estar generando una sociedad que genera las pirámides en Egipto, va a ser una combinación, que la que tiene su dominio en Wall Street, ¿de acuerdo? Hay una variación en magnitud y cualidad, ¿de acuerdo?
Pero entonces aquí vamos a tener un tipo de proceso específico, porque resulta que hay un problemita aquí, compañeras y compañeros. Los seres humanos, la especie humana, no actúa necesariamente en forma conjunta o cooperativa. Aquí entroncamos con la otra categoría que habíamos dicho. Es decir, el proceso que hemos visto hasta ahora del desarrollo de la economía mundial es un proceso de competencia. Pero también, o sea, competencia, ¿no? O sea, las unidades empresariales chicas con las grandotas, las medianas y el que no logra llegar a cierto nivel de la tasa de ganancia, ahorita, luego lo vamos a analizar, pues entonces puede ser absorbido por otra empresa más grande, ¿no? Es decir, estás en permanente competencia intercapitalista. Pero también, al mismo tiempo, este proceso está signado por el proceso económico de clase. Hay dos clases sociales, compañeros y compañeros: los que tienen acceso y dominio de los medios de producción. A ver, pónganle ahí las clases sociales, ¿no? Porque eso sí, luego uno lo toma, lo da como por sentado, ¿no? Pero en realidad, pues, clase social, ¿no? Es decir, en el proceso capitalista hay una división de clase. La clase capitalista y la clase trabajadora. La clase capitalista se adueña, ¿no?, de los productos, mientras que la clase trabajadora pues es la que ejerce, ¿no?, la estructura el proceso de transformación, ¿no? O sea, que realmente está ahí frente, operando los medios de producción. Una cosa es ser dueño del medio de producción y la otra es estar en el proceso, ¿no? O sea, no es lo mismo ser accionista de la Ford que estar ahí, ¿no? Sacando las láminas de metal, ¿no?, de aluminio, ¿no? ¿Sí me explico con esto? Entonces hay una división de clase. Esa luego la vamos a profundizar, por supuesto, porque aunque es un asunto esencial en la economía política, luego se olvida. Pero bueno, clase, hay dos clases sociales, como lo hemos enunciado, ¿no? La que es dueña de los medios de producción y la que no, y que nada más se combina para el proceso de transformación de la materia. Y están en conflicto, es decir, no nada más están separados, sino que están en conflicto, porque lo que gana una, lo pierde la otra. Es decir, tienen conflicto en sus intereses, ¿no? Es problemático, pues, ¿no? Pero entonces, fíjense, con estos dos vectores, el de competencia y clase, le damos ya no solamente visto a la existencia del proceso dentro de la dimensión, sino también el tipo de proceso. Es decir, vamos a encontrar también muchos tipos de procesos, ¿no? Así, bueno, la primera gran división, una cosa es el proceso natural, de cuando sale ahí un proceso biológico, por ejemplo, que un proceso social, ¿no? Un proceso social puede ser una movilización política, ¿no? Si yo salgo a la calle y empiezo a denunciar y paro ahí el tráfico, estoy generando una actividad y esa actividad se convierte en un proceso social, ¿de acuerdo? O sea, de inmediatamente cuando tiene un tipo de expresión de la estructura actual de competencia y de clase, se genera un proceso en el sentido de lo que se conoce tradicionalmente como lucha de clases. ¿De acuerdo? Sí, eso sí se acordaba, ¿no? Sí lo han de haber escuchado en sus otros cursos, ¿no? Pero ojo, aquí no es así de que, oh, malditos capitalistas, ¿no? Y a la guillotina, como se hizo realmente, ¿no? Bueno, en ese caso la aristocracia. Pero aquí, como científicos, compañeros y compañeros, no es un asunto de que nos caigan mal, ¿no? No es un asunto de que, malditos, porque son muy malos, producen este problema. No, ellos son personificaciones
de procesos sociales complejos. Es decir, el que exista un Carlos Slim, por ejemplo, no es porque verdaderamente se paraba a las 5 de la mañana a nadar, era vegano y era muy inteligente y soporten, ¿no? O sea, no. Hubo un proceso social cuando el gobierno mexicano decidió privatizar Teléfonos de México, o sea, un monopolio natural, de facto. Y pues claro que se iba a enriquecer. Entonces, Carlos Slim es consecuencia, es personaje de un proceso económico. ¿De acuerdo? O sea, ya empezamos a ver ya de otra manera la realidad para concentrarnos en que estas cosas que estamos enunciando son porque son estructuras de la realidad, no depende de nuestra ideología. Así están estructuradas materialmente, así en la realidad concreta. Pues, ¿no? Entonces empezamos a ver el proceso. Marx dirá, no les quiero echar flores de que, o sea, de que los capitalistas no son la bronca, también tienen por supuesto su abordaje ahí sociológico, que luego lo podemos tratar, pero aquí lo importante es que sepamos que la riqueza, la pobreza, la miseria, la desigualdad, la guerra, son procesos sociales que vienen en modo también económico. Es decir, la economía planetaria cambia cuando le sucede eso. Es decir, si cambia la cualidad también, por regla, va a cambiar la magnitud también de los procesos. Es decir, este metabolismo es creador y destructor del metabolismo social. Nuevas cosas surgen, otras se apagan, y así vamos en el proceso de reproducción metabólico de los 4.300 millones de años que llevamos aquí como especie en la Tierra. Ya nos fuimos muy lejos, pero es necesario, compañeros y compañeros, porque es que nunca nos recuerdan eso. O sea, siempre te dicen, tú eres ciudadano de este estado, tu acta de nacimiento, entraste a este mundo en este momento y luego saliste, tu defunción se acabó. Esa es la visión del registro civil del estado moderno, ¿no? Sino decir, no, o sea, está bien, o sea, entiendo que hay que ordenar mi aparición jurídica, ¿no? Pero simultáneamente también soy parte de una familia. Mis abuelos, mis tatarabuelos, vendrán mis hijos, los nietos. Estoy en una secuencia como especie, ¿sí? Entonces, respiremos todos. Otra vez, llenen bien y luego saquen todo, ¿eh? Sí, libere la risa usted, compañero, también. Libere, ríase. Respira entonces. Cuando respiro, vivo. ¿Están de acuerdo, no? O sea, se llena de oxígeno y puedo mantener el proceso biológico. Pero al mismo tiempo estoy muriendo porque me estoy oxidando. Entonces, simultáneamente, en un mismo proceso, a su vez, también tiene distintas dimensiones. Es más como un fractal. ¿De acuerdo? Y además, esta capacidad de ser simultáneo. Hace rato lo dije incluso mal. Lo voy a borrar del video, ¿no? No es que nos estemos saltando entre dimensiones. Es que podemos estar en varias al mismo tiempo. Eso sí le gustó al compañero. Sí dijo, ahora sí le voy a hacer caso. Estamos viendo ya, o sea, estamos viendo en realidad una dimensión que se parece más a la dimensión cuántica, pero en economía. ¿Cómo ven desde ahí? Este proceso tiene la característica de ser simultáneo entre dimensiones y además puede tener distintas valencias internas o nuevas dimensiones como la dimensionalidad de la competencia, la dimensionalidad del proceso de clase. Hasta ahora los economistas desarrollistas solamente se concentran en el vector de competencia e ignoran el de clase. En la economía marxista no, en la economía marxista asume los dos vectores. ¿De acuerdo? Estuvo bueno ese, ¿eh? Sí, vamos a alcanzar. Proceso simultáneo, ¿de acuerdo? Entonces, ahora, aquí vamos a dar el paso hacia el tercer elemento. Sí, porque esta es característica del proceso, perdón.
donde nos vamos a preguntar, bueno, esta especie humana, ¿qué está haciendo en el planeta? Esa es la pregunta, ¿nomás estamos viviendo así nomás? ¿O estamos simultáneamente en otro proceso? ¿No? Es decir, la especie humana no está solamente haciendo metabolismo consigo misma, sino que está haciendo metabolismo con las otras dimensiones de la naturaleza, ¿no? O sea, podemos, y ya lo hemos demostrado, podemos acabar con un río, ¿no? Oye, hay una relación fuerte, ¿no? También se pueden generar áreas naturales protegidas y eso tendrá el desarrollo de otra manera. Aquí lo importante es saber que estamos permanentemente en una relación interdimensional con la naturaleza. Pero, ¿estamos de acuerdo con eso? Sí, ¿no? Pero la pregunta es la siguiente, pero ok, de acuerdo, estamos en esta simultaneidad interconectados, de acuerdo, pero nosotros en tanto especie humana, ¿qué somos? ¿Qué es lo que estamos produciendo? Es decir, ¿cómo le llamamos a esa actividad? ¿No? Recuerdan, esa actividad genera un proceso y el proceso nos da cuenta que hay una dimensión, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que la especie humana a la hora que se desarrolla produce su dimensión en específico, su casita cósmica, ¿no? Así como los materiales de la radioactividad hacen su mundo, el humano en tanto especie en su proceso de trabajo histórico también produce su dimensión específica. Es decir, se genera una magnitud, se genera una cualidad, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo le llamamos a esa dimensión energética especial que resulta de la actividad de la especie humana en tanto trabajadora? Valor. Esa es la dimensión del valor, compañeras y compañeros. ¿De acuerdo? Por eso toda la discusión de la economía política clásica comienza precisamente con encontrar cuáles son las bases de la ley del valor. Pero no es la ley del valor nada más del intercambio de mercancías, se confunde mucho con eso. No, hablamos de esta sustancia que se produce de un suceso también extrañísimo, que es una categoría que descubre Marx, que el trabajo humano, aun siendo específico siempre, es decir, yo me dedico a arreglar celulares, yo me dedico a los zapatos, yo soy electrónico, o sea, aún con esos trabajos concretos, esos son combinables. Es decir, se constituye una estructura de trabajo abstracto. Entonces, en tanto trabajo abstracto, permite un intercambio permanente. Y esa actividad es la que va generando la magnitud que genera la cualidad de la que hablamos, la cualidad del valor. Es decir, cuando queremos hablar de en qué medida y de qué manera, en qué magnitud y en qué cualidad una formación económico-social evoluciona en la historia, tenemos que voltear a ver la ley del valor. Ay, se puso intenso, pero es que si no, no. ¿Sí se entiende esto? La ley del valor, compañeras y compañeros. Nosotros llegamos por el lado dialéctico de entenderlo como una dimensionalidad. De aquí para el real vamos a hacer el salto en futuras clases. Tenemos que hacer el salto del valor hacia el precio. ¿De acuerdo? Pero esta es una de las grandes confusiones que se han tenido y que aquí pues no vamos a caer en las mismas, ¿no? Es decir, el valor tiene una connotación específica, una problemática. Es decir, sí, qué bueno que existe, pero esta dimensión tiene además un proceso de competencia y tiene un proceso de clase. Es decir, el proceso simultáneo que se genera es un proceso de explotación, compañeros. ¿Cómo es posible que haya una riqueza sumamente concentrada y una amplificación permanente de la miseria? ¿De acuerdo? ¿Es un proceso que está conectado? Por supuesto que sí.
¿De acuerdo? Entonces, pero esa explotación, insisto, no por un asunto nada más político, sino económico. ¿Por qué? Porque el proceso de trabajo, de reproducción de la economía, sucede en competencia y sucede además con diferencia de clase. El trabajador siempre va a tener nomás para reproducir su vida, y hay veces que ni eso. Horas de trabajo, jornadas así cada vez más fuertes y potentes, ¿no? Y además una jerarquía vertical impresionante en el área de trabajo. Y siempre el capitalista va a tener acceso al crédito en los bancos, tiene un monto de acumulación importante para mantener no nada más a él, sino a su familia y a los hijos de los hijos. Es decir, hay una concentración brutal. Y esa concentración no fue un accidente, así de que venía volteado la economía planetaria. No, fue un proceso específico de explotación, lo cual nos lleva a nuestro cuarto y último concepto introductorio a la discusión que vamos a hacer aquí, que es precisamente el plusvalor. Es decir, es la existencia, bueno, que lo dijéranlo durante unos segundos, el trabajo abstracto y la posibilidad de ser combinado es porque hay una referencia general en tiempo socialmente necesario, ¿de acuerdo? ¿Qué más recuerdan del plusvalor? El grado de explotación, ¿no? Una alta tasa de plusvalor, pues es de que te tienen ahí, que así como, de hecho hay una noticia reciente, ¿no? En Amazon. No, Decíamos que el valor agregado, bueno, el valor es el valor agregado que se le da a un producto en el proceso de transformación. Lo que pasa es que ahí tendríamos una graduación entre género y especie. O sea, el valor agregado tiene que ver con una forma fiscal en específico y en el entendimiento del intercambio de mercancías en el mercado. Está bien, es un fenómeno que estamos y que refiere de alguna otra manera a ese proceso de transformación, pero en ese nivel. Acá el valor, el plusvalor, estaría apuntando no a un asunto de mercado, sino a un asunto de la esfera de la producción. Es decir, el encuentro entre en el momento en el cual surge la riqueza, ¿no? En el otro nomás se distribuye, pero en este se crea la riqueza, ¿no? Entonces es un proceso económico a ese nivel de profundidad. Por eso sí es un reflejo del de acá, pero están en esos dos niveles diferentes, ¿no? De forma simultánea. Entonces, en esta categorización de plusvalor, pues sabremos o enunciaremos que es la forma ya particular en la cual le llamamos a la dimensión del valor del ser humano en su momento histórico. Es decir, ¿qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo este metabolismo que sigues, te mantienes en una estructura de clase. ¿Cómo sería una economía? O esta es la pregunta con la que nos vamos a ir esta mañana, ya tarde. ¿Es posible la transformación dimensional a un metabolismo donde se elimine la clase? No lo contesten ahora, tómense de aquí al lunes.